libro de Apocalipsis, esta carta que Dios está escribiendo a 7 iglesias reales en 7 lugares reales, a 7 ministros reales, y Dios tiene un mensaje al igual que estas iglesias para nosotros en estas cartas. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3 nuevamente, el libro de Apocalipsis capítulo 3, y esta mañana vamos a concluir con nuestro mensaje a Filadelfia y comenzamos con el mensaje, lo dice, así que vamos a leer verso 14, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Usted sabe, hermano, en reverencia a las escrituras lo invito a estar de pie. Esta no es mi palabra, no es su palabra, es la palabra de nuestro Dios, es la palabra de nuestro Dios. Libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Amén. A medida que lo encuentran, vamos a abrir la palabra del Señor y damos lectura. Apocalipsis 3, verso 14. Note con atención, hermano, la palabra del Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a ver esta primera parte. Nuestro mensaje tiene un título que el Señor mismo usa en el versículo 16: por cuanto eres tibio. Esta mañana vamos a mirar una iglesia a la que Dios evalúa, valora y dice: todos los hermanos de esa iglesia me provocan una sola cosa, náuseas. Tengo ganas de vomitarlos de mi boca. Espero que Dios en su gracia nos dé oídos para poder escuchar y el Espíritu obre para que nos arrepintamos para vida. Porque puede ser, hermano, que Dios vea su vida, la de su familia, y diga: me dan náuseas, te vomitaré de mi boca. Vamos a orar. Padre, es un gran privilegio nuevamente volver a tu palabra y volver al libro de Apocalipsis. Así como hablaste a la iglesia en la Odisea, tan vigente es tu advertencia de juicio para la iglesia en nuestros días. Si esta iglesia mantiene esta trágica, penosa, horrible, miserable condición de tibieza, no es caliente ni es frío, solamente producimos náuseas, Señor, ante esa majestad, santidad, gloria tuya. Evalúanos conforme tu palabra. Y Padre, quita la venda de religión de nuestros ojos, y a la luz de tu palabra, cual espejo natural, podamos vernos. Lo peor que nos puede pasar es que tú nos expulses de tu presencia, no solo en estos días, sino en los días donde finalmente el Cristo vuelva con poder y gloria y diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La tibieza, Padre, te provoca náuseas. Te vomitaré de mi boca, fue la advertencia. Que este mensaje retumbe el corazón de mis hermanos al ser advertidos de no ser tibio, por cuanto eres tibio. En Cristo bendice tu palabra. Amén. Hermanos míos, pueden ocupar sus lugares. La última vez hemos estado meditando en la iglesia que está ubicada en Filadelfia. El mensaje que Dios otorgó a esta iglesia fue un mensaje bastante portentoso, lleno de bendición para nosotros. La palabra de Dios nos enseñó que Dios dijo a esta iglesia en el versículo 8: a pesar que tienes poca fuerza, a pesar que eres débil, a pesar que eres insignificante, a pesar que tienes poca economía, hay insuficiente hermanos en la iglesia, a pesar que no eres considerado entre las grandes iglesias, eres poco, eres débil delante de los hombres, delante de las otras iglesias. La palabra de Dios nos enseñó algo: que Dios amaba con gran amor a esta iglesia y lo hizo famoso hasta nuestros días. Ese amor lo predicó portentosamente y lo predicará por toda la eternidad. Una iglesia muy poco valorada para el mundo, pero valorada para nuestro Dios. Y hemos aprendido una gran lección en este mensaje a la iglesia de Filadelfia: que Dios no mira lo externo. Él no solamente considera la apariencia, sino examina lo profundo. El profeta Samuel aprendió lo mismo: ¿qué haces mirando lo externo? Yo miro y peso los corazones. Esa fue la gran lección, hermano, que usted y yo debimos haber aprendido: que nuestra valoración, nuestro juicio viene de parte de nuestro Dios. Usted puede ser
apreciado por los hermanos de la iglesia, puede tener buena consideración y fama ante los hombres de este mundo, pero la valoración que importa es la que Dios tiene de usted. ¿Qué opina? Más que opina, ¿qué determina Dios acerca de nuestra condición? Y mi amado hermano, la iglesia en Filadelfia nos mostró una gran verdad. ¿Por qué Dios valoró tanto esta iglesia? ¿Cómo Dios valoró tanto esta iglesia? Y la palabra de Dios nos enseñó la forma en que Dios valora esta iglesia. Nos mostró las razones por qué Dios valoró a esta pequeña iglesia allá en Filadelfia. Nos mostró también el Señor la recompensa, las bendiciones por esta pequeña iglesia que Dios valoró, y nos muestra una gran advertencia, un consejo al final para esta pequeña iglesia. Eso hemos visto las últimas semanas. Solamente yo quería hacer mención a esta parte de la palabra del Señor en el versículo 8, 9, 10, 11 y 12, de manera de resumen, que una de las razones por las que Dios amó tanto esta iglesia es porque guardó la palabra de Dios. Oh hermano mío, lo que hace portentosa una iglesia, poderosa una iglesia, firme una iglesia, próspera una iglesia, no es la cantidad de hermanos eruditos, no es los títulos que todos podemos contar, no es la fama, no es nuestra economía, es nuestro amor por la palabra del Señor, es nuestro amor para obedecer las escrituras, es lo que hace una iglesia amada por el Señor. Algo les diré con todo mi corazón: Dios bendice su palabra y Dios bendice al que obedece su palabra. Él no va a bendecir nunca la desobediencia y la rebeldía. Así que hemos aprendido eso. Hemos visto también la recompensa, y la palabra de Dios nos mostró en los versículos, especialmente hermano, verso 12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay varias bendiciones para esta pequeña iglesia menospreciada, pero tiene una puerta abierta en el cielo, no solo asegurada la eternidad, sino también para predicar las escrituras. Es menospreciada, pero la iglesia tiene la promesa que Jesucristo vendrá. Es menospreciada, pero la iglesia tiene la promesa que será guardada en el día de la ira del Señor. Es menospreciada, pero Dios le promete en el cielo un día ser columna. Son hermanos que van a permanecer y nunca más saldrán de ahí. Dios les promete que ellos serán inscritos, están sobre esta ciudad. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad. Van a tener el sello de pertenencia a Dios y el sello de la pertenencia a su pueblo, la nueva Jerusalén en los cielos, la cual desciende del cielo. Y finalmente Dios les promete que Él escribirá su nombre en ellos. Cristo tiene muchos nombres a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, pero habrá un nombre nuevo que solo los que van a estar allá, este grupo de hermanos en Filadelfia, y cualquiera que ama la palabra de Dios como ellos, tendrá. Y finalmente el verso 13, Dios termina diciendo a manera de consejo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas las terminaciones de los mensajes a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 terminan: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No todos tienen oído, y Dios dice: el que tiene oído oiga. La idea de esta palabra es oír inteligentemente, es poder discernir y aprender del mensaje de nuestro Dios. Hay una sola manera de responder a las advertencias de Dios: no es cerrando los oídos, no es renegando contra Dios, no es dando las espaldas en son de rebeldía. O escuchamos y obedecemos la palabra de nuestro Dios que viene a través de su Espíritu, o volvemos tras nuestra propia religión y nuestra propia palabra. Ahora, entendiendo todo esto, vamos a la palabra del Señor. Volvemos al libro de Apocalipsis capítulo 3, hermano mío. Y ahora el mensajero fiel viaja otros 70 kilómetros en línea recta. No tiene que cruzar montañas ni grandes valles, solo tiene que ir en una llanura para llegar a esta ciudad llamada la Odisea. Note la palabra de Dios, verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Mi amado hermano, cuando medité en el libro de Apocalipsis y el mensaje específico que Dios da a la iglesia en la Odisea, me recordó tanto la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué vamos a considerar esto? Cuando uno está estudiando el libro de Apocalipsis, puede ver, hermano mío, grandes verdades que vienen de parte de nuestro Dios. Cuando nosotros recibimos este mensaje, puedes ver desde el capítulo 1 que es por la gracia del Señor. Dios habló a Jesucristo, Jesucristo habló a Juan, y Juan habló a cada uno de los hermanos pastores de las iglesias en
cada uno de los lugares, desde la iglesia en Éfeso hasta la iglesia en Laodicea. Y estos pastores abrieron el rollo y predicaron este mensaje a cada uno de los miembros de los hermanos formando parte de estas iglesias. Y este mensaje llega a cada uno de nosotros. Hay gracia en todo esto. En el año 90 después de Cristo, el anciano está mostrando un gran propósito. Todas las iglesias deben conocer que Jesucristo es el Señor. Todas las iglesias deben contemplar la revelación de este Señor. Y llega el último mensaje, llega el mensaje al último lugar. Ahora el mensaje del rollo de Apocalipsis va a quedarse en la Odisea. Empezó por Éfeso, luego siguió por Esmirna, siguió por Pérgamo, continuó el viaje a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y 70 kilómetros más. Está llegando a la Odisea. Aquí va a quedarse el rollo. Dios dijo: escribe a cada una de estas iglesias. Y la iglesia en la Odisea, al igual que la iglesia en Éfeso y las iglesias que están intermedio, deben aprender la revelación de Jesucristo. Y en el capítulo 1, Cristo es descrito de una forma gloriosa, y cada aspecto de su santidad, majestad, poder, juicio, posición delante de nosotros, en medio de su pueblo, cuidando a sus mensajeros, debe hacernos temblar. Es la revelación descrita como en ninguna otra parte de la palabra de nuestro Dios. Ese es el Cristo al que nosotros venimos a adorar, al que debemos temer, y es el pastor de esta iglesia. Y él, como dueño de la iglesia, examina cada una de estas iglesias, y en eso consta la segunda parte del libro. Y finalmente vamos a meditar después de esto el capítulo 4 en adelante, y hemos de considerar el juicio que vendrá después, el futuro, las cosas que han de ser. Pero mientras tanto, hermano mío, en este año 90 después de Cristo Jesús, la iglesia en la Odisea sigue teniendo el mismo problema que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, porque las Escrituras dicen en el versos 15: yo conozco tus obras, que ni eres caliente, ojalá fueres que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No es la primera expresión de parte de nuestro Dios de advertencia, de juicio a un grupo de personas que consideramos su pueblo por la maldad que está en ellos. Mientras usted y yo leemos el mensaje de la advertencia del Señor, usted tiene que prestar suma atención cuando el Señor dice en el verso 15: yo conozco tus obras. Cada uno de nosotros puede proferir algo acerca de sí mismo, pero nuestros frutos van a delatar lo que nosotros somos. En el libro de Mateo 7, el Señor predicó un tremendo mensaje diciendo: oh hermano mío, el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. No puede el buen árbol dar malos frutos, y no puede el mal árbol dar buenos frutos. Y así Cristo dijo, hablando de los ministros, hablando de los religiosos, dijo: por sus frutos los conoceréis. Cuando Cristo evalúa nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar, al levantarnos, al acostarnos, cuando Él discierne cada pensamiento de nuestro corazón y dice: yo conozco tus obras, usted tiene que simplemente escuchar. Él ve con esos ojos de fuego que lo prueban todo. Él conoce cada pensamiento nuestro. Y hermano, puedo yo decir mucho de mí, usted puede hablar acerca de mí, podemos tener cierto testimonio de usted, bueno o malo, pero la valoración que más debe importar es la que Cristo dice. Él es el pastor, Él es el gran juez, Él es el que examina todo. Y al mirar a esta iglesia, no tiene excusa. No dice: yo conozco tus grandes palabras. No dice: yo conozco tu gran apariencia. No dice: yo conozco tu talento. Tampoco dice: yo conozco tu gran emprendimiento. No está diciendo: yo conozco la manera en que eres amado en tu casa. Dice: yo conozco tus obras. Punto y final. Nosotros somos valorados por el Señor por nuestros frutos. Y Dios dijo: por sus frutos los conoceréis. Cada iglesia fue valorada así. Y ahora tiene un mensaje serio para los hermanos en la Odisea. En un momento vamos a ver el escritor, vamos a ver la ciudad, luego vamos a ver la iglesia. Pero quiero empezar por la advertencia: que ni eres frío ni caliente. Y Dios dice en el verso 16: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Al final, la evaluación de Dios llega a un punto. La iglesia en la Odisea es la iglesia que ha llegado al punto más bajo de decadencia de todas las iglesias. El paralelismo con el pueblo de Dios es increíble. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento la nación que Dios escogió
una nación pequeña, débiles, de un grupo de ganaderos, pastores de oveja, de aquí allá, nómadas. Insignificante incluso para los egipcios. Ser un pastor de ovejas era un oficio aborrecible en el tiempo de los egipcios. Algunos de ustedes ha preguntado a su hijo: ¿qué quiere ser? Quiero ser pastor de ovejas. Bien, hijo, amén, yo te apoyo. Hijo, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Pero luego muchos quieren Estados Unidos y ahí están haciendo exactamente lo mismo. Son pastores de ovejas. Pero muchos lo fueron. O sea, David lo fue, José también lo fue. Pero Dios sacó un pueblo así, de su pequeñez, de su insignificancia, lo escogió por su pura gracia, en su soberanía. Dios prometió a Abraham, este patriarca, el primero de ellos, una gran promesa, que le daría una tierra, y de esa tierra nacerá uno en el cual serán benditas todas las naciones. Y Dios, fiel a su promesa desde el libro de Génesis, introduce a este pueblo en Egipto y luego lo saca con gran poder después de 400 años, mostrando su amor, mostrando su poder, mostrando su desprecio a los que le desprecian, mostrando que un día vendrá el verdadero y perfecto sacrificio, la sangre del cordero sobre los dinteles. Luego en su gracia los lleva por el desierto con el plan de introducirlos a la tierra que Él prometió, que fluye leche y miel, la que hemos predicado la semana pasada. Os haré morar en este lugar. El pueblo, por su incredulidad y la dureza de su corazón, quiere volver a Egipto, menosprecia el mensaje del Señor, y su fe ni existe, hermanos. Se rebelan con el Señor, buscan capitán y quieren volver, y Dios en su ira los manda 40 años hasta que se pierda toda la congregación primaria en ese desierto, y luego levanta una segunda generación, y a través, primero Moisés recibiendo el mensaje, el pacto, la manera de vivir con ese Dios de manera santa a través de los libros que hemos visto, especialmente el libro de Levítico, conduce a su pueblo hasta orillas del río Jordán. Luego entrega la batuta a Josué. Josué tiene que llevar a la segunda generación con las esperanzas que sean mejor a esa tierra que fluye leche y miel, y empieza la conquista y toda la planificación del Señor para que esta tierra sea parte del pueblo del Señor en toda esta región de Canaán. Pero usted puede ver en cada generación el pueblo del Señor ha mantenido una constante de maldad. Siempre han sido duros de servir, siempre han sido rebeldes, siempre han sido ingratos, siempre han preferido sus dioses al Dios de la Biblia. Y cuando Dios los introduce en la generación de Josué, mientras él está vivo, todavía adoran a ese Dios, pero muere él, y esta segunda generación no cumplió su trabajo de hacerles conocer las maravillas de Dios, ni repetir la palabra de Dios. Se levanta una tercera generación que no conocía a Josué, ni conocía a sus padres, ni el mensaje del Señor, y empieza el tiempo de los jueces, donde cada uno hace lo que bien le parecía, y no se conquistó todo. De ellos desobedecieron, perdonaron a muchos, la idolatría entró, y Dios los mandó por si acaso al yugo de varias naciones. Y el tiempo de los jueces, otro tiempo de decadencia. No solo se rebelaron en el desierto, no solo se rebelaron en la tierra que fluye leche y miel, sino que cayeron cada vez más. Cuando terminas el libro de Jueces, ves al pueblo de Dios en idolatría, en rebeldía, en perversiones morales indescriptibles que ni vale la pena mencionar, que están claramente registradas. Luego empieza un tiempo para el pueblo del Señor, con la esperanza de que ahora sí, si es que hay un rey, este pueblo será un pueblo obediente, un pueblo genuino, un pueblo que glorifica el nombre de Dios. Y empieza todo el tiempo de la monarquía. Otros cientos de años. Saúl no lo fue, David intentó serlo, es un modelo referente. Pero también hemos considerado el mensaje de nuestro Dios, que este pueblo también se rebeló con David, también con Salomón, y luego por el pecado de el pueblo se divide en dos grandes naciones, Israel y Judá, en el norte uno y en el sur otro. Y puede ir viendo que a lo largo de sus reyes, a lo largo de los años, el pueblo sigue siendo rebelde. Reyes como Manasés, reyes, el último rey como Sedequías, predican cuán lejos se ha ido el pueblo de Dios, hasta el punto que en Jeremías Dios dice del pueblo: es un pueblo que se alejó, y es un pueblo apóstata, cometió apostasía, teniendo la verdad, conociendo al Dios, viendo sus obras y contemplando su misericordia, menospreciaron a Dios.
se volvieron a sus dioses hasta el final. Es una constante espiral de decadencia. Muéstreme una familia que empiece a apartarse del Señor. Con el tiempo le mostraré, la decadencia es más grande, más grande, más grande. Al principio ya no cuesta tanto venir a la iglesia. La primera vez, bueno, me duele. La segunda vez ya no. La tercera vez ya no. Ya reemplazo la iglesia por cualquier actividad. Con el tiempo estoy lejos. Ya no hay diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo inmundo. Y de pronto llegas y ves una familia de pecados morales, en rebeldía, en discusiones, con un corazón frío para las cosas del Señor. La iglesia en la Odisea, en el Nuevo Testamento, es tan igual a la iglesia, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el mismo Cristo Jesús dio última advertencia a su pueblo. Antes de que Él partiera a morir por nosotros en la cruz del Calvario, dijo: ay, si en esta ciudad se hubiesen hecho todos los milagros de antaño, hablando de Corazín, Joacín, ustedes deberían aprender de esta ciudad. Estos se arrepentirían, pero ustedes son aún duros de corazón. Y los que más resistieron a Cristo Jesús fueron los líderes de su pueblo. El apóstol Pablo también habló duramente a su propio pueblo. Les dijo: ustedes no son verdaderos hijos de Abraham, viviendo en hipocresía, en religiosidad, en pecados y maldades. Hasta que Dios en su gracia establece la iglesia. Y cuando empezamos el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 1, la palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y la palabra de Dios nos dice al final, en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y luego al final dice algo increíble. Dice: y que no puedes soportar los malos días prohibidos. Y en el verso 4 termina diciendo: a pesar de todo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Usted puede ver también a una constante. La iglesia en Éfeso empieza con un gran pecado, aún portentosa que fue establecida por el mismo apóstol Pablo. Puede ver que cuando uno empieza a dejar su primer amor, está pecando contra el más grande de los mandamientos: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios espera todo. Cuando hablamos del corazón, hablamos de nuestros pensamientos, y estos pensamientos generan lo que sentimos, todo lo que somos. Dios creó nuestro corazón, lo que somos por dentro, para amarle. No hay razón más grande por la cual Dios nos ha dado vida, es para amarle. No hay otro motivo más grande porque Dios nos levantó de los muertos, es para amarle. No hay un mandamiento más grande el cual usted y yo tenemos que poner el esfuerzo en obedecer con todo el corazón, que amarle. Él es nuestro primer y más grande amor. Y cuando la iglesia en Éfeso empezó a apartarse de ese amor al Señor, de ese amor a su palabra, de ese amor al pueblo de Dios, de ese amor a los caminos de Dios, entonces todo viene en decadencia. Luego usted puede ver el mensaje, con las excepciones de Esmirna y Filadelfia, el mensaje a Pérgamo. Uno ya empieza a tolerar cualquier otra doctrina. Puedo vivir yo y mi inmoralidad y mis fornicaciones, puedo vivir yo y amando a las riquezas. Y pues luego bueno, el mensaje de Tiatira, una dura advertencia donde en estos días el adulterio, las fornicaciones y toda la sensualidad de esta mujer está formando parte de la iglesia. Hay hermanos que se han acostumbrado a orar a Dios y vivir en un mundo tan pernicioso. Entonces, ¿cómo puede ver tanto en Pérgamo y en Tiatira cómo este grupo de personas se va alejando? Aún en Pérgamo hay algunos, aún en Tiatira hay algunos que no han manchado sus vestiduras. Y cuando llega a Sardis, ve una iglesia que está totalmente muerta. Tienes nombre de que vives y estás muerto, y la mayoría de sus hermanos están muertos. Hay algunos, todavía dijo en el verso 4, pero cuando usted llega el mensaje a la iglesia en la Odisea, el círculo de decadencia, esta espiral de decadencia no termina y llega al punto más bajo, donde Dios no tiene nada bueno que decir de los hermanos en la Odisea. Tan igual que el pueblo de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que Dios recriminó y dijo: ustedes se han apartado de mí al punto de aborrecer mi palabra, mi nombre, conociendo todo lo que hice a su favor. Está hablando lo mismo a la iglesia. La iglesia también se ha apartado a tal punto el que Dios no tiene nada bueno que decir, conociendo las verdades del Señor, conociendo al amén, conociendo al testigo fiel, escuchando de aquel que es verdadero. Lo menospreciaron y llegaron a vivir una vida llena de religiosidad
Y Dios examinó la iglesia por sus frutos, no por sus palabras, no por su apariencia, no por lo que dice, no por sus sueños, no por sus pretensiones, no por su trabajo, sino por sus frutos. Ustedes son lo que son por lo que presentan delante de Dios, o frutos de la carne o frutos del Espíritu, o son frutos dignos de arrepentimiento, son frutos de justicia o son frutos de maldad. Mi amado hermano, por sus frutos los conoceréis. Y ve esta iglesia y dice: se han apartado de mí tal como mi pueblo, se han olvidado de mí, me han menospreciado. Es una iglesia que está cometiendo apostasía. Cuando hablas de apostasía en 1 Timoteo, estás viendo una iglesia que, conociendo la verdad, disfrutando de la presencia de Dios, se volvieron atrás. Y Dios dijo: este pueblo en su totalidad, desde el pastor hasta el último de los hermanos, tienen esta condición: son tibios. Mi amado hermano, cuando usted vuelve al libro de Apocalipsis capítulo 3, el Señor tiene toda la razón al mirar esta iglesia y decir: son tibios, se han apartado de mí. Es el ejemplo de iglesia, el peor de todos. La iglesia en la Odisea ha sido recriminada por el Señor, juzgada por el Señor. Pero esta iglesia y este espíritu de la Odisea se mantiene a lo largo de muchas iglesias. Y creo que en nuestros días, las iglesias de hoy, aunque tienen nombre de que viven, muchos de ellos están muertos. Y muy bien encaja el espíritu que estos tienen con la iglesia en la Odisea, donde la tibieza ante el Señor es notoria. Ahora permíteme entrar al centro de nuestro mensaje esta mañana, porque vamos a meditar hoy y Dios mediante la otra semana sobre este mensaje a la Odisea, porque Dios no tiene nada bueno que decir de estos hermanos. No hay nada que rescatar. Es la decadencia, es el ejemplo de decadencia. Una iglesia no puede caer tan bajo como la iglesia en la Odisea. Las familias que congregan aquí no pueden caer tan bajo como los hermanos que están en esta iglesia, como las familias. Y si alguno de ustedes, hermano, mientras predicamos el mensaje, va viendo que forma parte de la descripción del Señor, usted tiene que arrepentirse. Ahora, vuelvo un momento a la palabra del Señor. El verso 14 dice: después de todo este contexto, medite ahora y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Quiero que medite brevemente usted quién es el escritor, por qué Dios se presenta de esta forma. Hemos visto el contexto del mensaje, pero mire la procedencia del mensaje. La palabra de Dios dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Nota otra vez esta palabra: he aquí. Y hemos visto la intención de esta palabra. En el mensaje a Filadelfia, hasta 4 veces dijo he aquí. En el capítulo 1, he aquí, cuando Él viene en las nubes. El punto de esta expresión es: preste atención, deje de hacer lo que está haciendo, no se distraiga con nada, vea sus ojos a las hojas de la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y Él está diciendo: yo soy el que está hablando. He aquí. He aquí cómo se presenta Dios para una iglesia que no tiene nada bueno. Cómo se presenta el Señor a una iglesia que está en el punto más bajo. Cómo se presenta Dios a una iglesia cuya gloria no está. Cómo se presenta el Señor a una iglesia que vive muerta en sus delitos y pecados. Cómo Dios se presenta a una iglesia cuya ira viene sobre estos grupos de hermanos. Y Dios se presenta así, el amén. Luego dice el testigo fiel. Y luego dice el verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí hay 3 grandes títulos de parte de nuestro Dios que no están reflejados en Apocalipsis capítulo 1. Hemos visto que solo 2 iglesias, como la iglesia en Filadelfia y la iglesia en la Odisea, tan contrarias, tienen títulos que no provienen de la descripción de Apocalipsis 1, sino que provienen también del Antiguo Testamento. Y la descripción que Dios da a los hermanos de Filadelfia, porque le conocen, es bastante centrada. Él es el santo, es el verdadero y es el que tiene la llave de David. Ellos conocen a este Dios porque Él es santo, ellos viven en santidad. Él es verdadero, por eso ellos aman la palabra de Dios, guardan la palabra de Dios. Él tiene las llaves de David, ellos dan gracias porque Dios los ha escogido y los ha amado en su soberanía. Y les abrió las puertas de la vida eterna y les abrió las puertas para el ministerio, y ninguno puede cerrar. Pero ahora, cuando ve el mensaje de la Odisea, Dios le predica a este grupo de hermanos duros, a este grupo de hermanos fríos,
a este grupo de hermanos que menosprecian constantemente el mensaje del Señor, y le dice: ustedes, hermanos, desde la puerta el Señor está predicando. Hemos visto en el verso 20 que Cristo está afuera. Esta iglesia, este grupo de hermanos, sobre ellos se predicó Icabod. No está la gloria de Dios. Dios ya no mora más en ellos. Cristo no está tocando la puerta del corazón, Él está tocando la puerta de la iglesia. Y cuando usted ve la expresión llamo, es la idea de tocar, la idea es de golpear, la idea es decir fuertemente: yo estoy afuera, y ustedes están entrando a la iglesia, cantando en mi nombre, orando en mi nombre, ofrendando en mi nombre, pero yo no estoy con ustedes, yo estoy afuera. Así que ese Dios allí a la puerta se presenta: yo soy el amén. Este título viene desde el Antiguo Testamento. Esta palabra en hebreo básicamente significa aquello que es cierto, aquello que es real, aquello que es veraz. En el Nuevo Testamento a veces se traduce como desierto, desiertos digo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto en hebreo, tanto como en griego, el significado sigue siendo lo mismo. Tiene que ver con lo que es. Por eso nosotros a veces repetimos amén, amén, y a veces repetimos amén, amén por repetir, sin entender el compromiso. La palabra es serio. Si decimos amén, significa no solo estoy de acuerdo, yo estoy de ese lado. Yo puedo entregar mi vida por lo que se está diciendo. Y no solo eso, yo puedo evidenciar en mi vida lo que se está diciendo. Si yo digo sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, decimos amén, significa que usted no solo está de acuerdo en eso, significa que usted vive así. Usted vive así. Es santo porque Dios es santo. Entonces cuando Dios dice soy el amén, Él está diciendo yo soy el verdadero. Yo soy lo real. En mí está todo lo absoluto. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús se identifica como el amén a lo largo de toda la palabra del Señor. A lo largo de no tengo el tiempo para ir por ello, pero esta palabra es muy usada en Números, en Nehemías, también en el Nuevo Testamento, en Romanos, en 1 Corintios, en Marcos, en Lucas, en Juan, donde casi siempre se dice desierto, desierto. Es verdad, es real, es real. Dios es verdadero. Dios es lo real. Lo que dice es verdad. Lo que hace es verdad. Lo que es verdad. En el sentido más pleno, Cristo es el Dios encarnado. Amén. Cristo es el Dios de la iglesia. Amén. Cristo es el pastor de la iglesia. Amén. Cristo es el que santifica la iglesia. Amén. Él es el que juzga la iglesia. Amén. Él cuando dice yo conozco tus obras y eres un hombre y una mujer o un joven tibio. Amén. Él no va mentir ni contradecirse. Él es el amén. La iglesia tiene su propia opinión. Aquí vamos a ver más abajo. Porque tú dices. Ellos se han valorado en función de su riqueza. Ay, Dios me ha bendecido. Podemos tener el mejor templo con los mejores acabados. Podemos construir todos los pisos que anhelamos. Aún así, Dios puede estar tocando la puerta de esta iglesia. No podemos basar nuestra prosperidad espiritual en función de nuestra prosperidad material. No. El grupo de hermanos de esta iglesia es un grupo de hermanos bastante adinerados. ¿Qué diferencia a los hermanos de Filadelfia? Por eso Dios amó muchos a unos y aborreció a otros. Porque tristemente el contexto de la ciudad y de la sociedad está dentro de la iglesia. Entonces, mire cómo habla el autor de esta carta. Él es el amén. Luego la palabra de Dios dice Él es el testigo fiel. Es un título que se deriva de la primera, reforzando la verdad. Él no solo es verdad, Él no solo hace verdad, sino que Él también va a permanecer hablando la verdad. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, varias veces se va a conocer a Cristo, el testigo fiel. El testigo fiel. El testigo fiel. Él dio testimonio de quién era con su vida en la cruz del Calvario. El testigo fiel, el que no miente, el que permanece, al que usted puede confiar, es el testigo de confianza. Él es el testigo fiel. No es un testigo mentiroso, no es un testigo injusto, es el testigo fiel. Cuando usted mira la palabra de Dios y Dios mira a este grupo de hermanos en esta tibieza en su corazón, debe entender que no puede engañarle porque Él es el amén, porque Él es el testigo fiel. Y nota otro título del Señor atacando los problemas de la iglesia. El principio de la creación de Dios dice esto.
En aquellos días era bastante popular el pensamiento gnóstico que estaba bien arraigado en muchas de las iglesias. Hemos estudiado un tiempo el mensaje a la iglesia en Colosas y de ahí hemos aprendido lo que está pasando. Están cuestionando la divinidad de Cristo Jesús, están cuestionando la autoría de Cristo Jesús, que es el creador de los cielos y la tierra, y están buscando cosas más elevadas, más profundos, significados que no están en la palabra de Dios, tratando de adorar a todo lo espiritual, menospreciando todo lo material. Y de pronto su conocimiento creció, y si no tienes tal conocimiento nunca llegarás al cielo. Eso se llama el gnosticismo, y Dios cuestionó eso porque se apartaron de la verdad y están tomando a Cristo Jesús como un ángel más, como un gran ser especial, pero no como el Hijo de Dios, no como el primero de todos, no como el principio de la creación de Dios. Entonces, por eso Dios dice: yo estoy afuera, yo no soy lo primero en ustedes, yo estoy afuera, yo no soy el todo en ustedes, yo estoy afuera, porque este grupo de hermanos menosprecian el señorío de Dios, menosprecian la eternidad de Cristo Jesús. Por eso le dice: yo soy el principio de la creación. Y cuando usted va a la palabra de Dios en Colosenses 1 del 15 al 17, solo vamos a leer esta porción. Colosenses 1 del 15 al 17, Dios le dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados, sean, todo lo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No hay vuelta que dar. Si usted ataca la divinidad de Cristo Jesús, tenemos problemas. Muchos interpretan mal: Él es el primero en la creación. No, Él es el origen de la creación, Él es el supremo de la creación, Él es la prioridad en la creación. Él merece gloria, Él merece honra. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, y por medio de Él subsisten todas las cosas. Entonces no podemos nosotros engañar al amén, no podemos engañar al testigo fiel, mucho menos podemos tratar de pasar desapercibidos por aquel que creó todo y por aquel que se convierte en nuestro juez, y que por Él usted en esta mañana subsiste. Hoy puede respirar por su gracia. Dios le dio aire. Hoy, por la gracia de Dios, ese corazón todavía late. ¿Puede Dios poner algo ahí? ¿Puede obstruir alguna vena suya y morir? Hoy sí. Pero por la gracia de Dios usted vive, tiene el aire de Dios, tiene el dinero de Dios, tiene la ropa de Dios, tiene la casa de Dios. Todo lo que es usted, usted cree en Dios o no cree a Dios, subsiste por la pura gracia de Cristo Jesús. A Él tenemos que dar cuenta. Ahora, si entiende el contexto del mensaje y entiende la procedencia del mensaje, el autor, ahora usted debe entender algo más. ¿Hacia quién va el mensaje? Nota el verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto tiene un tono bastante interesante, porque ahora nota el verso 15: yo conozco tus obras. Verso 16: por cuanto eres tibio. El mensaje se dirige a esta ciudad llamada la Odisea. Esta ciudad está, como dijimos, a 70 kilómetros de la ciudad de Filadelfia, yendo por digamos, un camino bastante llano. Se encontraba, como muchas de las ciudades, sobre una colina. Era una ciudad inexpugnable, no había forma de conquistarla. Era una ciudad fundada más o menos en el año 300 antes de Cristo Jesús por un tal Antíoco número 2. Era un gobernante selúcida. Este estableció esta ciudad, y sus pobladores originales eran, según las referencias, eran de Siria, pero para estos días tienes muchos judíos, aproximadamente 7,500 judíos, por ahí eran los empadronamientos de esos días. Tienes romanos, tienes griegos, así que es una ciudad multicultural, hay muchas razas ahí, y dentro de todo lo que acontece, algo se puede destacar a la ciudad. La ciudad no solo es famosa por ser inexpugnable, la ciudad es famosa también por una de las más grandes razones: era una ciudad sumamente próspera, hablando económicamente. Ellos tenían muchos giros económicos. Tenían, por ejemplo, una de las más grandes era las empresas textiles que ahí existían. Estos hombres eran tan ricos que en el año 60 después de Cristo hubo un gran terremoto. Roma dijo: vamos a ayudarles, como en el caso de Filadelfia, y estos dijeron: no, nosotros lo podemos reconstruir por nosotros mismos. Mucho más rico que Lima. Imagínate, todo el mundo quiere viajar a Estados Unidos, otros quieren ir a Dubái, quieren ver las grandes riquezas. No hay pobreza en esos lugares. Esta
esta ciudad tenía todo esto. Era una sociedad con poca pobreza, era una ciudad con grandes ganancias y era famoso por eso. Pero otra de las razones, hermano, por qué esta ciudad era bastante famosa ante los ojos de todos los demás, es porque la ciudad también era famosa por su conocimiento. Eran reconocidos por sus grandes avances en la medicina. Ahí, al igual que en Pérgamo, existía una gran escuela de medicina. Habían doctores que desarrollaron grandes productos como el colirio, que se usaba para reducir la inflamación, ungüento para los oídos y otras series de cremas y ungüentos con usos medicinales. Si querías encontrar la medicina y la tecnología de punta, tenías que ir en la Odisea. Pero sabe, hermano, una tercera razón por qué esta ciudad era bastante famosa, se encontraba en medio de dos grandes ciudades. Había una triada, y tienes a la ciudad de la Odisea, la ciudad de Colosa, y tienes la ciudad de Hierápolis. Estas tres ciudades convergían bastante. Estas tres ciudades negociaban bastante. Había un camino que todo se concentraba en la Odisea, por eso era próspero, por lo que producía, por la manera de comercializar los productos, por la facilidad de enviar la mercancía ida y vuelta. Pero sabe, dentro de estas ciudades tenías por ejemplo, a Colosas. De Colosas era conocido porque tenía un manantial bastante refrescante que sostenía la ciudad de Colosas. Y luego tenías a la ciudad de Hierápolis al otro lado, que era bastante conocida por sus aguas termales y sostenía a la ciudad de Hierápolis. El único problema de esta iglesia o esta ciudad llamada Odisea es que no tenían aguas propias. Tenían que traer el agua o de Colosas o de Hierápolis. Y el punto es que cuando hacían sus ductos subterráneos y el tiempo de llegada de tanto de Hierápolis como del otro lugar que hemos hablado, de Colosa, el agua llegaba siempre tibia, de los dos lados, siempre tibia. Uno era súper caliente y llegaba tibio, uno era súper frío y llegaba tibio, no llegaba como uno quería. Entonces, cuando Dios está hablando de lo que esta ciudad es, ellos entienden perfectamente cuando habla de lo que la iglesia es, que son tibios, tal como el agua que ellos beben. Lo que produce por naturaleza es que dan náuseas. Ellos sabían perfectamente, tenían que enfriar, tenían que calentar, pero no lo podían tomar tibio porque le producían náuseas y llegaba sumamente intratable con muchos problemas y patógenos dentro de estas aguas. Ahora, lo que está pasando en la ciudad está pasando espiritualmente en el corazón de la iglesia. Aunque la iglesia no se sabe cómo estableció, probablemente de Colosas, Epafras estableció la Odisea, pero el punto es que se estableció una iglesia acá en la Odisea. Y cuando usted mira la palabra del Señor, permíteme entrar al centro del mensaje. Ahora considere nuevamente, con toda razón, el versículo 15. Miren lo que dice nuestro Dios. Aquí está el problema de la iglesia. En esto consiste el mensaje. Hemos visto el contexto del mensaje, hemos visto la procedencia del mensaje, estamos viendo la dirección del mensaje. Pero antes de terminar esta mañana, es una introducción nada más. Yo quisiera que usted pueda meditar, hermano mío, el contenido del mensaje. Dios está formulando el problema y otra vez volvemos al principio, a lo que dijimos al principio. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá eres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. Quiero que note cuando Dios presenta el mensaje, cuando Dios formula el problema, lo hace con certeza. Yo conozco tus obras. No hay nada que negociar, no hay nada que elogiar, no hay nada que descartar bueno de esta iglesia. Por sus frutos los conoceréis, por su estilo de vida. Dios conoce a esta iglesia, así que Dios no puede mentir. Cristo no puede mentir cuando dice yo conozco tus obras y va a dar el decreto que eres tibio. Lo dice con toda certeza. Ahora quiero que noten el mensaje, la metáfora que Dios usa para prescribir la penosa condición. Ya hemos hablado de esto. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente. Ya hemos visto de dónde proceden. Agua fría procedía de Colosas, agua caliente procedía de Hierápolis. ¿Y qué está diciendo el Señor en esta metáfora para nosotros? Cuando no eres frío ni caliente. Cuando nosotros volvemos a la palabra de nuestro Dios, hay solamente dos tipos de condición que delante de Dios se presentan. Y esta es una condición, digamos, que también está establecida en la palabra de Dios, pero es la condición que Dios quiere desaparecer.
del mapa, que Él no va a tolerar más esta condición. Tienes a un grupo de hermanos calientes, fervientes, celosos y temerosos del Señor, y tienes a gente totalmente perdida, caminando en sus delitos y pecados. Pero lo que Dios quiere desaparecer y no tolera más es la gente que está tratando de vivir en esto. Este grupo de religiosos que están muertos en delito y pecado, pero tienen la suficiente religión para tratar de servir al Señor. Y Dios describe este estado tibio. No hay un grupo de intersección, no hay un conjunto de intersección entre caliente y frío. Dios lo quiere desechar. O eres frío o eres caliente, o eres salvo o no lo eres, o eres cristiano o no lo eres, o eres santo o eres inmundo, o eres puro o vives en tu inmundicia, o eres justo o eres injusto, o amas al Señor o aborreces al Señor, o eres fiel o eres infiel. O de veras tú puedes vivir conforme a la palabra de Dios o menosprecias la palabra de Dios. O eres obediente o eres un rebelde. No hay un término medio para Dios. Le produce náuseas. Cuando usted vuelve a la palabra de Dios, hemos visto el mensaje en Éxodo 32 a este grupo de personas que están tratando de hacer algo mixto, tratando de dar a Dios con las religiones de Egipto y haciendo un sincretismo de esto. Y Dios, a través de Moisés, al mirar al pueblo, postrándose ante ese Dios, porque Aarón lo había permitido elegir ese becerro de oro, y formuló la gran pregunta a las puertas del campamento: ¿quién está por Jehová? O estás por el Señor o no estás por el Señor. O estás por la verdad o estás por la mentira. O estás por su santidad o estás por la inmundicia. O Él es Dios o los dioses de este mundo es Dios. No hay término medio. Por eso Dios quiere desaparecer a este grupo de hermanos, porque están en este grado medio. Por cuanto eres tibio. Cuando entendemos esta metáfora, usted y yo debemos temblar. Si hay frío, si hay calientes, pero lo que Dios aborrece es la tibieza. Si en nuestra vida vivíamos sin el Señor, fríos a su palabra, fríos a su amor, ahí ese corazón duro, hielo a la reprensión del Señor, Dios en su gracia llegó, nos mostró el camino, y ese corazón fue ferviente. La operación de Dios en el nuevo pacto de quitar el corazón de piedra y en lugar de ello poner un corazón de carne debe ser real en nuestras vidas. El verdadero cristiano es ferviente. El verdadero cristiano ama al Señor con todo su corazón. El verdadero cristiano ama la palabra de Dios. El verdadero cristiano ama la casa de Dios. El verdadero cristiano es fiel y celoso y temeroso del Señor, porque ama a Dios. Hay un fuego en él por el Señor. Es ferviente, es celoso de las cosas de Dios. O el que no lo es vive en el mundo. Pero hay, dice en la iglesia y la Odisea, por eso ha llegado al punto más bajo que una iglesia puede llegar, porque hay un grupo de hermanos tibios en el mundo y en el Señor, en su boca para alabanza y su boca para blasfemar, para injuriar, para calumniar, su cuerpo para alabar al Señor en la iglesia y su cuerpo para la sensualidad, su vestidura reverente de la iglesia y su vestidura sensual para el mundo, su vida aquí consagrada al Señor, pero su vida puesta a la carne y cualquier tipo de depravación en el mundo. No se puede vivir tibieza, un día en el Señor, un día en el mundo, un día en los caminos del Señor, otro día volviendo atrás, negociando y tratando de edificar nuestra propia religión. Dios aborrece a los tibios a tal punto que Dios mira a este grupo de hermanos y dice: me das náusea, por no usar la expresión asco, quiero vomitarte, no te tolero más. Si lee el libro de Isaías, Dios usa esa misma expresión en el capítulo 1. No tolero tus fiestas, no tolero tus lunas nuevas, no tolero tu ofrenda. Me da asco lo que estás haciendo delante de mi presencia. Vienes con tu pecado a alabarme, vienes con tu inmundicia, tu indiferencia, tu rebeldía, tu terquedad, y quieres recibir el bien de Dios. Solo quieres lo bueno, la prosperidad, la salud, pero tu vida sigue totalmente consagrada al mundo. No puedes ser tibio. ¿Quieres mostrarme una familia en su plena decadencia? Le mostraré un grupo de hermanos que no quieren escuchar al Señor y quieren servir a la manera de Dios, a la manera suya al Señor, plagados de pecado, plagados de rebeldía, pero se conforman por venir un domingo en la mañana. Dios dice: me da asco, no lo tolero. Lee el libro de Jeremías también en el capítulo 5, cuando Dios finalmente va a sentenciar a su pueblo a años de destruirlo por completo, por la misma razón, porque están adorando a Dios y adorando a los dioses de este mundo. No puede ser tibio. O eres frío o eres caliente. Y note, hermano mío, la palabra de Dios dice, verso 16: por cuanto eres tibio. Dios, en el mensaje que está dando, no se guarda nada. Es portentoso el mensaje. ¿Cómo habrá predicado Dios este mensaje a la iglesia en la Odisea? Y yo no creo que está jugando. Él está diciendo: por cuanto eres tibio. Por cuanto eres tibio. En este mensaje, al mismo tiempo, Dios nos está dando una seria advertencia,
Vuelve a meditar en la advertencia de este mensaje. Te vomitaré de mi boca. Por eso el verso 15 dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, mostrando el deseo de Dios de que usted se examine. Ojalá, mostrando el deseo del Señor de volver, de arrepentimiento. Ojalá, pero mostrando la advertencia, porque el Señor sabe lo que va a pasar. Por cuanto eres tibio, por cuanto me adoras a medias, por cuanto adoras a los dioses de este mundo y me adoras a mí, por cuanto me entregas lo que queda de tu tiempo, de tus ganas, de tu fortaleza, de tus días, por cuanto vienes a mí en tu inmundicia, en fornicaciones, adulterio, ese corazón plagado de rebeldía, por cuanto vives así en mi casa, en mi pueblo, y te llamas cristiano. Note la advertencia, te vomitaré de mi boca. La palabra vomitar es lo que ustedes lo conocen, no necesita mayor traducción. ¿Cuántas veces no hemos tenido ganas de vomitar ciertas cosas que hemos comido, probado? Y Dios dice, mira esta iglesia, mira a este hermano, miro las familias y miro a toda esta iglesia y lo único que me da es náuseas. Todo lo que hacen delante de mi presencia me da náuseas. Yo quisiera que usted pueda escuchar el comentario de un viejo pastor. Dijo lo siguiente: tal vez ninguna de las 7 cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI que esta. Describe vívidamente la religión respetable, sentimental, nominal, superficial, que está tan excedida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo está debilucho y anémico. Parece que hemos tomado un baño tibio de la religión. Porque cuando usted empieza a mirar, cuando Dios empieza a abrir hasta llegar, digamos, aquí al problema en el cuerpo de lo que trae náuseas, le dará la razón al viejo predicador, porque adelantando lo que vendrá, el verso 17 dice, porque tú dices. Esta es la razón del mensaje. Tú dices. Y luego más abajo dice, y no sabes. Estos hombres dejaron de lado la palabra de Dios y empezaron a hacer las cosas a su manera. ¿Recuerda quién es el gran yo soy en la Biblia? Ya estamos terminando. ¿Quién es el gran yo soy? Cristo. ¿Pero qué dicen ellos? Yo soy. Yo soy. ¿No sabes quién soy? La razón de todo esto, si quieres buscar un pecado de los pecados, es el orgullo. Yo soy. No, yo sí soy cristiano. No, sí. Tú dices. Solo tú nomás lo crees, hermano. Tú dices que eres rico. Vamos a ver mucho de la riqueza en sí mismo. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Mientras leía muchos comentarios de esto, he notado algo. No importa, hasta los más conservadores de los predicadores que he visto, se habla muy poco puedes hablar grandes comentarios del verso 14. Pero cuando se llega al verso 17, y cuando la Biblia habla de desventurado, miserable, pobre, ciego, sobre todo los predicadores de estos días, no quieren comentar mucho esto. ¿Por qué? Ofendes, pastor, ofendes. Pero la palabra de Dios está puesta ahí. Y la palabra de Dios nos dice, tú eres. No lo que dices. ¿Qué dice el Señor? ¿Quieres o frío o caliente? Mi amado hermano, esta mañana hemos hecho una introducción al mensaje, porque al final nuestro mensaje termina diciendo, la iglesia que está en la Odisea ha de ser tratada por el Señor por su tibieza. Nuestra iglesia va a ser tratada por Cristo Jesús por su tibieza. Hemos visto el contexto, hemos visto de quién viene, hemos visto hacia quiénes da y hemos tratado de considerar qué es lo que está diciendo. Tú eres tibio y lo que le provoca al Señor. Pero la próxima semana vamos a ver cómo Dios trata a esta iglesia. Y hay 6 actitudes que Dios toma y ojalá usted pueda prestar atención para volver al Señor. Vamos a terminar en oración. Padre, te doy gracias por esta mañana, por el gran privilegio que nos has dado de venir nuevamente a tu casa, a pesar de lo que somos nosotros. Tú conoces, como dice tu palabra, nuestras obras. Tú sabes, Padre, si hay alguno que ya dejó su primer amor. Tú conoces a aquel, Padre, que está albergando otra doctrina como los de Pérgamo, los de Tiatira, o abrigando, Padre, la inmoralidad de este mundo, la depravación,
y tratando de acomodarlo a su religión. Tú conoces también a aquellos, Padre, que son fieles hasta la muerte. Aquellos que han guardado tu palabra, aunque son débiles. Aquellos que tienen nombre de que viven y están muertos. Pero también conoces a los que son tibios. Aquellos, Padre, que podemos alabarte y podemos glorificar tu nombre en un lugar, pero con nuestros corazones menospreciarte y abandonarte y cambiarte por cualquier cosa, dejándote a ti al final. Perdona la tibieza de tu pueblo, Señor. No nos deseches, no nos vomites aún. Ten misericordia de las familias, de los varones, de las mujeres, de los niños. Porque es probable que haya varones, Padre, que dicen, me da náusea. Mujeres a los que tú digas, quiero vomitarte. Jóvenes de los que estás diciendo, no los quiero más. Perdónanos, Señor. Produce un arrepentimiento. No se trata de lo que nosotros decimos ser. Se trata de lo que tú dices. Y como veremos más adelante, danos, Padre, danos de ese oro. Danos, Padre, danos de ese ungüento, de ese corilio, para que podamos ver. Danos esas vestiduras blancas, Señor. Queremos ser reales. Ten misericordia de esta iglesia. Tenemos un buen tiempo. Somos bendecidos, pero que nunca podamos decir, yo soy rico. No es nada de nosotros. Todo es por ti, para la gloria de Cristo Jesús. Sí somos, Padre, la verdad, miserables, pobres, ciegos, desventurados, lo que somos. Y así nos presentamos, suplicando gracia. Gracias, Padre, por tu palabra. Y te ruego por este grupo de hermanos. Y por aquellos también, Señor, que no solo están buscando en ti hoy salvación, sino también fortaleza en medio de diversas circunstancias. Tú eres el amén. Tú eres el que prometió, tú eres el que va a cumplir, tú eres el testigo fiel. Padre, en ti está nuestra esperanza. Tu palabra también nos enseñó, mi amado Señor, que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, en quien nosotros podemos confiar. Aún en los días más difíciles, como los hermanos en Esmina y los hermanos de Filadelfia, donde se sostuvieron en la roca, que es más alta que ellos. Y gracias por las necesidades y los problemas nos acercan a ti. Bendice tu palabra, en Cristo te ruego. Amén. Hermanos, les agradezco por su atención.